Proverbios, estamos comenzando Proverbios, todavía estamos en el capítulo 1 y hoy día vamos a terminar el capítulo 1. Vamos a estudiar desde el 20 en adelante. ¿Y qué hemos visto en Proverbios hasta aquí? Hemos visto primero el propósito por el cual se escribió el libro de Proverbios. Y el propósito por el cual se escribió el libro de Proverbios son muchos, pero todos tienen que ver con aprender, con recibir instrucción. Y el sabio, ¿quién es realmente el sabio? ¿Cómo comienza el camino hacia la sabiduría? ¿Cómo nosotros comenzamos a ser sabios? Es dándole el lugar al Señor que le corresponde, es entregándole mi vida al Señor. Por ahí comienza la sabiduría. Y luego los versos del 8 hasta el 19 nosotros vimos eh, esta relación que Dios quiere establecer con nosotros, que es una relación de padre a hijo. Dios quiere que nosotros lo veamos a Él como un padre. Ahora, eso para algunos a lo mejor les puede sonar les puede hacer un poco de ruido, porque a lo mejor no todos tuvimos una buena experiencia o tenemos una buena experiencia con lo que es un padre. A lo mejor a alguno de nosotros le tocó o vivió en un hogar de un padre castigador, ogro, pero Dios no es así. Dios es un padre diferente, es un padre distinto. ¿Y qué lo hace distinto? En que personas que le dimos la espalda a Él murió por nosotros. Él murió por personas que le dimos la espalda, por personas que no lo quisimos, por personas que lo rechazamos constantemente, pero a Él no le importó. Él fue a la cruz para pagar el precio por nosotros y poder tener una relación con nosotros. Él no nos demanda como Padre a nosotros nada. Él dio todo por nosotros. Ese es nuestro Padre Celestial. Y esa es la relación que Dios quiere tener contigo, que quiere tener conmigo, de amor, de cercanía, diferente. Entonces lo que vamos a ver desde el verso 20 hoy día en adelante es, ahora es el llamado, es el clamor de la sabiduría. Y podríamos pensar, y esto lo podríamos extrapolar a Jesús hablando hoy día a nuestra vida, porque ya dijimos que el Antiguo Testamento siempre lo tenemos que estudiar con Jesucristo detrás, siempre apuntando a Jesús, porque el Antiguo Testamento eso cumplía el propósito de mostrarnos que más adelante vendría Jesús, en quien completaría completamente la misión. El Antiguo Testamento es una preparación del hombre, es una preparación de un pueblo para recibir al gran Salvador de la humanidad, Jesucristo. Entonces, lo que vamos a ver en estos versos es muy interesante, y todo esto, familia, tiene que ver con oír cosas, con escuchar. Creo que eso es muy importante. Si yo quiero realmente ser un sabio, el sabio no es el que habla más, el sabio es el que oye más. Es el que es capaz de sentarse a oír a Dios, al Señor, a sus pies, y poder oír sus enseñanzas. No el que habla más. Sabiduría o la persona que habla más y que es elocuente para hablar no es sinónimo de sabiduría necesariamente. Sabiduría es oír más a Dios. Y cuando nosotros oímos más a Dios, nuestras palabras se van a medir, van a ser más medidas, porque nos interesa más oír a Dios que nosotros hablar. Es mucho mejor escuchar a Dios que nosotros hablar. Entonces, lo que esto va a hablarnos el día de hoy es cómo esta sabiduría personificada en Jesús hoy día también quiere hablar a todo el mundo. ¿Ves? Dice el verso 20: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión, y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer
mis palabras. Entonces vemos aquí, familia, el llamado de la sabiduría es, la sabiduría está clamando, está hablando y está llamando. Y fíjense ustedes que es importante porque se nos menciona una ciudad, se nos mencionan lugares de una ciudad. Nos gusta la ciudad, a mí me gusta la ciudad. El ruido que hay en ella, el movimiento, es algo que se disfruta, el estar en un lugar donde hay mucho movimiento. Pero fíjense ustedes que hay lugares fijos donde esta voz de la sabiduría está clamando y está hablando y quiere hablar. Son lugares bien concurridos y bien específicos. Primero dice en las plazas. En las plazas es interesante porque desde de la antigüedad los lugares más concurridos y donde convergía muchas de las personas era la plaza de la ciudad. Normalmente cuando uno va a una ciudad, que lo primero que quiere conocer es la plaza. Vamos a la plaza de armas de la ciudad. Y uno como que quiere conocer la plaza porque es como un lugar donde se reúne todas las personas, toda la gente de la ciudad, donde hay actividades, donde la gente se sienta a disfrutar de un paquete de palomitas, de alimentar las palomas, de pasar, de descansar, y es un lugar muy agradable, pero es un lugar muy concurrido. Y nosotros vemos que esto nos muestra el interés que Dios tiene en la gente. Dios quiere que la gente le oiga. Y Dios está hablando en diferentes espacios y en diferentes lugares porque quiere que el hombre le escuche. Y es interesante esto porque Dios ha querido hablar y ha hablado desde la creación del mundo, desde que el hombre cayó en pecado. Dios ha querido hablar con el hombre para restablecer la relación con él, ha buscado al hombre intensamente, y a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda a Dios y que muchas veces no creemos en Dios, Dios ha pasado por alto eso y ha querido constantemente comenzar a hablar y hablar para poder salvar al hombre. Y le ha hablado constantemente. Le habló a Adán, le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a los patriarcas, le habló a los profetas. Y en estos últimos tiempos, nos dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 4, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo su Hijo. Esa es la voz que hoy día habla al mundo de Dios. Es la voz de Jesús. La voz de los profetas tuvieron su tiempo, la voz en el Antiguo Testamento tuvo su tiempo, pero en estos postreros tiempos el Señor nos habla por medio de su Hijo. ¿Y qué nos dice Dios a través de su Hijo? La cruz, Jesucristo muriendo en la cruz, es el parlante que Dios le dijo al hombre: yo te amo. Es el parlante que Dios usó para decirte a ti: yo te amo. Yo te amo, pagué por ti, morí por ti porque yo te amo y quiero tener una relación contigo. Tú no tienes que pagar nada, yo pagué todo, dice el Señor. Y eso es lo que te está diciendo a ti hoy también en la noche. Él pagó todo y Él está hablando. Y Jesús está hablando. Y Jesús hoy es la voz de Dios para este mundo. Jesús es la voz que la gente y que el mundo debe escuchar el día de hoy. Y estamos tan emocionados con lo que Dios está haciendo entre nosotros, en esta iglesia, que ha sido fantástico. Y estamos tan emocionados de recibir también en abril al ministerio de los Whosoever Chile y los que vienen a ser. Jesús quiere hablar. Jesús quiere hablar, nos quiere hablar a nosotros y quiere hablarle a este mundo perdido. Su voz está más clara que nunca en las calles y quiere salvar a la gente. Y es espectacular saber de que Dios lo quiere hacer. Fíjate que Dios no se queda arriba, no se queda allá. Antiguamente yo me imaginaba a Dios como el anciano de barba blanca, de pelo largo, que estaba sentado y que no le importaba un comino lo que pasaba en la tierra. Y realmente cuando conocí al Señor y conocí su palabra, me di cuenta de lo pendiente que Él está de nosotros. Y de cómo nos ama. Y de cómo Él nos acorrala para que nosotros escuchemos su voz. Y a veces somos porfiados y como no escuchamos la voz de Dios, Dios permite ciertas situaciones para que nosotros prestemos atención a su voz en las plazas. Normalmente, ¿qué se hace en las plazas? Alguien que quiere llamar la atención hace un show o se pone a cantar, un espectáculo llama la atención.
Y Jesús quiere llamar la atención de nosotros y de la gente en todos estos espacios. ¿Y de qué forma? ¿Cuál es la manera en que Cristo quiere llamar la atención del hombre? Es la cruz del Calvario. Esa es la forma que Dios quiere hablar al hombre, y Dios es la forma que usa para llamar tu atención. Es que veas la cruz de Cristo y veas que eso Dios lo hizo para que tengas vida eterna. Y Dios te quiere hablar. Y Dios quiere usar tu vida. Tiene un propósito. Y a lo mejor tú partes del año sin ni un propósito, cero propósito, no sabes para qué vives, no sabes para qué estás en este mundo, no sabes nada. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y está hablando. Y Dios quiere hablarte. El segundo lugar que clama es en las esquinas concurridas o en las calles concurridas, donde hay más gente, ¿te das cuenta? Donde pasa gente. Dios no quiere retraerse y que la gente no lo escuche. Dios quiere que sea escuchado. Dios quiere darse a escuchar. Y eso es súper importante. Sus discípulos, nosotros que somos discípulos de Jesús, debemos entender que para que la gente oiga el mensaje, lo tenemos que llevar. Dios no nos dice que nosotros nos separemos. Dios no quiere que nosotros no nos juntemos con pecadores, que no vayamos donde ellos, que no nos juntemos con los vecinos. La orden, lo único que Jesús oró es que el Señor nos guarde del mal, pero no que nos quites del mundo. Dios no quiere que nos quites del... Nosotros no somos tipos raros que nos vamos a ir a las montañas y que nadie, no vamos a hacer nada. No vamos, ayer veníamos hablando con los chicos de la música, que no vamos a escuchar música secular, que nos vamos a tapar los oídos cuando haya música secular. No somos seres extraños ni raros. Somos personas normales que hemos dado nuestra vida a Jesús, que amamos a Jesús. Y Dios quiere usar personas normales para hablar a gente normal que necesita a Jesús. Y en las calles, ¿qué tipo de gente anda? Gente normal. Pero Dios quiere salvar a esa gente. A veces vemos a los cristianos como tipos que son raros o que no se juntan con nadie, y ese no es el tipo de cristiano que Dios quiere. El tipo de cristiano que Dios quiere es alguien que ame a la gente y que lleve el mensaje y que su voz, la voz de Cristo, se oiga a través de él. Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere hablar a otros a través de ti. Dios quiere que las personas que van caminando por al lado tuyo y van en la calle conozcan y le conozcan y tengan una relación con Él, pero Dios quiere usarte a ti para ese propósito. Jesús dijo que si no hablábamos nosotros, las piedras se iban a hablar. Yo no quiero que hablen las piedras. Yo quiero que nosotros hablemos. ¿Para qué llegar a ese extremo de que las piedras hablen, verdad? Dios nos tiene a nosotros para que hablemos. Su voz tiene que ser escuchada. Entonces en las calles también está hablando el Señor, a la entrada de las puertas de la ciudad. También es otro lugar importante para la ciudad antiguamente. Las puertas de entrada eran abiertas en el día para el comercio, mucha gente circulaba ahí o gente que salía a otra ciudad, y de noche se cerraban para tener seguridad. Entonces también las puertas eran un lugar sumamente concurrido, no solamente por la gente de la ciudad, sino por extranjeros. O sea, fíjate a dónde quiere llegar el Señor con su mensaje: a cualquier persona del mundo y en cualquier condición que venga. En las puertas de la ciudad estaba cualquiera viva ahí. Se llenaba de gente, se llenaba de prostitución, se llenaba de todas esas cosas. Las puertas de la ciudad antiguamente eran así. Todo el comercio y la prostitución se ejercía por ahí. Y fíjate que ahí también quiere llegar el Señor con su mensaje, y Dios quiere también salvar a todas esas personas que concurren a estos lugares. Ahora, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿cuál es el clamor de la sabiduría en estos lugares? ¿Qué es lo que dice? Mira lo que dice el verso 22. ¿Hasta cuándo, os simples, amarán la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? O sea, la primera voz de Dios para el hombre es dirigida a los simples, a los burladores y a los necios. Mira, a quienes quiere hablar Dios. Dios no está detrás de los sabios,
Dios está detrás de estas personas. Dios quiere hablarle a estas personas. ¿Y sabe por qué me río? Porque yo era uno de estas personas. Antes de venir a Jesucristo, yo era un necio, un simple y un burlador. Y fíjate lo que Dios puede hacer en la vida nuestra. El mensaje es para este tipo de personas. Para ellos es el clamor. Para ellos es la voz. Ya dijimos lo que era un simple. ¿Se recuerda lo que era un simple? Alguien que tiene ideas, pero no convicciones. Alguien que no pesa las decisiones que va a tomar. Alguien que simplemente se deja llevar por el momento. Alguien que no es capaz de analizar nada, sino que lo único que quiere hacer es hacer lo que él simplemente el momento le hace vivir. Ese es alguien simple, no sopesa las cosas, no pesa, no hace ningún análisis de la situación, simplemente vive sin poder pensar. Están los burladores, es decir, las personas que constantemente están burlándose del bien, de Dios, de la Biblia, de Jesús. Y sabes que eso no te excluye de lo que Dios quiere hacer. A veces pensamos que Dios se asusta de nuestra rebeldía. Dios no se asusta de nuestra rebeldía. Dios no se asustó de nuestra rebeldía antes de venir a Él. Dios no se asustó de lo rebelde que era antes de llegar a Cristo. Dios me amó en ese estado y Dios me salvó de ese estado. Entonces llama la atención que el mensaje es para simples burladores y necios. Es decir, para todos los pecadores de este mundo. ¿Y cuál es el mensaje? El 23 tiene el llamado. El llamado. ¿Cuál es el llamado? Vuélvanse a mi reprensión. Mira, esto es muy importante porque este es un llamado al arrepentimiento. Esa es la única condición para tener una relación con Dios. La única condición es arrepentirme. Y el arrepentimiento lo predicó Jesucristo, el arrepentimiento lo predicó Juan el Bautista previamente a Jesucristo, y el arrepentimiento también lo predicaron los apóstoles en el libro de los Hechos. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús y el mensaje de los apóstoles fue el mismo: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Y luego, y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje de ellos. Y ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es para los simples, para los burladores, para los necios. Pero el llamado es: dejen de serlo. Arrepiéntanse. Y el arrepentimiento, es interesante la palabra arrepentimiento en el griego, porque la palabra arrepentimiento es metanoia, que quiere decir cambio de mente, cambio de pensamiento, un giro de 180 grados de lo que pienso y ahora pensar como Dios piensa de las cosas. Eso es arrepentimiento. Cuando yo digo estoy arrepentido es porque quiero abandonar la conducta que tenía y ahora quiero ser diferente, ser distinto, abandonar lo que Dios me está llamando a abandonar para hacerlo diferente. Eso es metanoia, arrepentimiento, es cambio de mente y de voluntad. Y ese es el único requisito que hay para que nosotros, el Señor, sea posible una promesa maravillosa que hay en el verso 23. ¿Cuál es la promesa que hay en el verso 23? Fíjate bien, ¿qué promesa hay ahí? Derramaré mi espíritu sobre ustedes. Es una promesa tremenda, familia. Es que Dios va a poner su espíritu en tu corazón. O sea, trata de entender lo que eso significa, porque es fantástico. Es que el Espíritu de Dios no reposa sobre muebles, no reposa sobre una silla, no reposa sobre un pañuelo, no reposa sobre una construcción. El Espíritu Santo reposa en personas.
Y las personas, el Espíritu Santo reposa sobre personas que han escuchado el mensaje y se han arrepentido. Y Dios viene a sus corazones. Y se cumple la promesa que el Señor está dando aquí. Jesús fue más específico con sus discípulos y en Hechos 1:8 dice, derramaré, ¿cierto?, mi espíritu en ustedes. En Hechos 1:8. Y me serán testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa es una promesa para todos los simples, burladores y necios que nos hemos arrepentido y que hemos escuchado la reprensión del Señor y que nos hemos arrepentido, que hemos tenido un cambio de mente, un cambio de corazón. Y entonces hay una promesa de que el Espíritu Santo va a estar en tu vida. ¿Y sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida? Lo primero que hace el Espíritu Santo en tu vida es darte paz. Es poner paz. Hay una paz tremenda cuando el Espíritu Santo reposa sobre el corazón nuestro. Nos da paz verdadera. Hay paz en nuestro corazón. Podemos estar confiados y tranquilos cuando el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Y el Espíritu Santo no es exclusividad de ciertas personas. El Espíritu Santo es para tu vida. Por muy joven, por muy disperso que seas, por muy joven o viejo, el Espíritu Santo viene sobre ti si tú oyes a Jesús y le entregas tu vida a Él. El Espíritu Santo viene a tu vida, te sella y puede darte el poder y la paz como nunca nadie lo puede sentir. Nunca. El Espíritu Santo es una promesa verdadera, real, para los burladores, para los simples y para los necios que se han arrepentido y han venido a Jesús. Y Dios puede darte esa paz que andas buscando y que buscamos tantas veces en tantas cosas y que no encontramos la paz en nada. A veces pensamos que vamos a tener paz con ciertas cosas, pero no son más que una trampa para nosotros. Hay cuánta gente, cuántos chicos, y dice, yo voy a encontrar paz si tan solo me lanzo, porque ya no aguanto más y me lanzo, ahí va a haber paz. Simplemente algunos piensan, va a haber paz en la droga, va a haber paz si me lanzo con otra línea, si voy y hago esto, voy a tener paz. Y puede ser en un primer momento, pero la paz que este mundo da es como la paz que tiene el pez cuando ve el anzuelo, que está en el agua, ve la carnada. Imagínate un pez viendo una carnada, ¿qué paz tiene el pez? Ah, encontré comida. Pero no se da cuenta que detrás de la comida está el anzuelo. Lo muerde y se acabó su paz. A veces pensamos que la paz está en algo así. Si tuviera esto, si hiciera esto, yo tendría paz. Y cuando lo mordemos, es el anzuelo que nos atrapa y en lugar de paz experimentamos mayor quebranto. Porque la única paz a tu vida la puede dar una relación con Cristo. Porque Él es el príncipe de paz. Y porque su espíritu te va a ministrar paz. El primer gran fruto que observé en mi vida cuando le entregué mi vida a Cristo, ya les contaba mi historia antes, fue que esa noche fue la noche que dormí con paz como nunca había dormido en mi vida, después de tanto tiempo. Paz de verdad. Era como durmiendo literal como un angelito, porque Dios había entrado en mi vida, porque Dios había hecho las cosas nuevas y había ministrado paz en mi corazón. Entonces, el primer llamado de la sabiduría de Cristo es a una reprensión, pero el segundo llamado es al arrepentimiento, y la promesa es el derramamiento del Espíritu, y además le haré conocer mis palabras. También esa es otra promesa. Dios nos va a enseñar
a través de su palabra, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Y eso es loco porque tú dices, ¿cómo Dios nos va a hablar? Dice, a lo mejor usted escucha una voz y no, no es eso. Dios nos habla por medio de su palabra y empezamos a escuchar a Dios, a hablarnos por medio de su palabra. Él empieza a tratar con nuestras cosas, con nuestro corazón. Y empezamos a leer y Él empieza a tocar aquellas cosas que necesitamos escuchar. Y Él nos va a ir hablando y va a ir forjando su carácter en nosotros a través de la palabra. Pero es importante tomar la decisión, estimada familia. Muy importante, porque mira lo que dice el 24. Porque he llamado y han rehusado, dice, porque he llamado y han rehusado, dice, ¿cierto? Sí. Oír, he extendido mi mano. He rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es cuando Dios quiere hablar, Dios está clamando, Dios quiere tener una relación contigo, pero hay un tema. Dios te anhela y quiere que seas un hijo de Él, pero Dios no te obliga. Esto no es obligatorio. Ser un hijo de Dios no es obligatorio. Él nos ha dado una libre elección a cada uno de nosotros, porque nos ama. ¿Qué clase de amor sería si tu esposo o pareja te dijera, tú me tienes que amar? Yo te obligo a que tú me ames a mí. ¿Existe el amor por obligación? ¿Es amor algo que es obligado? ¿Verdad que no? No es obligado, el amor no es obligado. Cuando el amor de verdad es el amor espontáneo, es el amor que se entrega, que se da a otro. Ese es el amor espontáneo. El amor no es obligado. Entonces Dios no quiere que tú le sigas por obligación, porque Él no te ha creado como un robot programado. Ay, tú me vas a decir que me amas, ¿ok? Tú me vas a decir que me amas. Y me tienes que decir que me amas porque yo soy tu creación. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú le descubras y descubras cuánto Él te ama para que tú le llegues a amar después a Él. Pero tú tienes la elección. Tú tienes que escuchar. Tú tienes que atender. Dice, he llamado y han rehusado oír. O sea, hay una decisión detrás. Hay una decisión de cada ser humano. Cada ser humano, estimada familia, tiene que decidir por Jesús o no. Tarde o temprano, Jesús te va a perseguir y perseguir y perseguir hasta que tomes una decisión, sí o no. Dios anhela que sea así, pero te ha dado la posibilidad de decir que no. Porque Él no quiere que tú le ames y que tú le sigas obligatoriamente, encadenadamente, sino por amor. Entonces, obviamente, de parte del Señor se ha hecho todo para que tú tengas una relación con Él. Todo, Él ha hecho todo. De su parte está hecho todo. Solamente ahora depende de nuestra elección. ¿Qué va a pasar con todas esas promesas? Por eso dice, he extendido mi mano. O sea, he hecho todo. Y no han hecho caso. Luego el 25, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión, ¿verdad? No solamente no se oye, sino que hay un descarte, lo desecho. Han desechado a Dios. Y eso es tremendo porque ¿sabes qué? La vida sin Cristo tiene un alto costo. Un alto costo. Dice el verso 26, también yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Este mundo vive con miedo. Este mundo vive con temor. Converse con las personas. Todos tienen miedo. Que venga el fin del mundo, que haya un terremoto, que venga esto, que venga... La gente está con constante
con constante temor. Ahora va a llegar un día en que obviamente esa calamidad va a llegar como pago por parte de Dios a quienes le rechazaron. Entonces, por eso el verso 27 dice: cuando venga como tormenta lo que le temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia. Fíjate, viene a este mundo un tiempo de tribulación y angustia. Dice 1 Tesalonicenses 5, 2, 4, viene un momento de tribulación y angustia cual nunca se ha vivido en el mundo. Pero también esto hace referencia a que en la vida te van a ocurrir calamidades, te van a ocurrir situaciones. Y es muy diferente cuando esas situaciones nos ocurren estando en Cristo y cuando nos ocurren no estando en Cristo. Hay una gran diferencia cuando tenemos a Jesús. Hay una gran diferencia cuando nosotros tenemos a Jesús, cuando ocurren situaciones difíciles. Porque nosotros sí tenemos alguien y algo a que aferrarnos y tenemos la firme confianza en que Cristo está con nosotros en esos momentos. Esa confianza no la tiene el mundo. Por eso dice que les va a llegar esa calamidad, va a venir sobre ellos lo que tanto temen, porque finalmente es el pago de no confiar en Cristo, de no poner su fe en Jesús. Simplemente el rechazo de Cristo trae un pago también. Y el rechazo a Cristo trae un pago alto, un costo alto. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice el verso 28, entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, mas no me hallarán. Esto es terrible, es tremendo, porque esto nos menciona que hay un tiempo que Dios tiene para cada uno, y hay un tiempo que hay que aprovechar. Y que fíjate que hay algo interesante aquí, porque dice que va a haber un momento en que invocar a Dios va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Y sabe qué historia me recuerda esto? La historia del rico y Lázaro que Jesús cuenta en Lucas 16, 19 al 31. La historia del rico y Lázaro era un hombre mendigo y Lázaro era un hombre muy, muy, muy rico. Y ambos murieron y, como era de esperar, fueron al lugar donde estaban los muertos. Pero Lázaro fue al seno de Abraham, que era un lugar de consuelo y de esperanza para quienes morían esperando el Mesías. En cambio, el rico fue al otro lado, ¿no? Al infierno. Y estaba allí deseoso de que a que alguien lo pudiera sofocar en ese ardor de allí. Y él desde allí empezó a invocar. Empezó a llamar. Invocar es llamar. Y empezó a decir, Padre Abraham, para el otro lado. Empezó a invocar. Pues. Entonces dijo a Padre Abraham, o sea, él era un conocedor. El hombre rico era un conocedor de la Biblia. Conocía quién era el Padre Abraham. Imagínate. O sea, él sabía la historia. Alguien se la dijo, alguien se la contó, la escuchó, porque identificó a Abraham ahí. Y ahí empezó a invocar, Padre Abraham. Y es demasiado tarde, ¿no? Lo terrible es que él pidió que él pudiera volver a la vida o de alguna forma parecérseles a su familia para que su familia pudiera conocer a Cristo y pudiera él explicarle lo que había después de la muerte. Pero Abraham fue súper claro con él. ¿Sabes qué? Le dijo, tienen a los profetas, o sea, que escuchen la palabra. Porque dijo, porque si aunque vieran a alguien resucitar de los muertos, no van a creer. Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo resucitó a Lázaro de los muertos. Y esa resurrección, ¿sabe lo que causó? El aceleramiento de su condenación. Mira. Entonces, no se compre eso, familia, de que los milagros van a traer a la gente. Never. Jesús resucitó al tercer día. Resucitó a Lázaro y la gente no creyó.
No creyó, teniendo la evidencia enfrente. ¿Te fijas? Entonces el rico invocó a Dios tardíamente, en un momento que Dios no iba a responder. Y eso es importante. La puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar. Va a venir tribulación y angustia. Y en ese momento el Señor no va a oír. ¿Por qué? Verso 29, porque odiaron el conocimiento, y aquí está, no escogieron el temor de Dios. Con mucho cariño para mis amigos calvinistas. No escogieron el temor de Dios. ¿Qué problema hay con que yo escoja? No, Dios escoge. Sí, pero Él también te dejó escoger a ti. Escoge, no escogieron. No dice no fueron escogidos por Dios y por eso se perdieron. Él dice no escogieron ustedes. Es responsabilidad personal. Porque ¿por qué Dios puede juzgar a alguien que no fue escogido? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo podría Dios juzgar a alguien que no tuvo ni siquiera la oportunidad de creer? ¿Verdad? Pero importante, tú tienes en tus manos la posibilidad de escoger el temor de Dios, de ser sabio, de ser diferente, de escoger por el Señor. Y dice luego, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán el fruto de su conducta, porque finalmente lo que creo afecta a mi conducta, y de sus propias artimañas se hartarán. Es tremendo, ¿no? O sea, consumen y no se van a satisfacer. Vas a tener la última en tecnología, puedes tener lo último en música, ir a todos los conciertos que te gustan y todo lo que te gusta, tenerlo en abundancia, y vas a consumir, y pareciera ser que nada va a satisfacer tu vida, nada va a satisfacer tu corazón, porque tu corazón, el vacío de tu corazón, solamente lo puede llenar el que te creó para que seas su hijo, tu creador, tu Padre Celestial. Y luego dice, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha, dice Jesús, vivirá seguro y descansará sin temor al mal. El que me escucha. Vamos a aprender a escuchar mucho con el libro de Proverbios. Vamos a aprender, y estamos aprendiendo a cerrar más la boca en el libro de Proverbios, ¿cierto? Y estamos aprendiendo más a abrir los oídos a lo que Dios nos tiene que decir. Y si eso pasa al final del libro, y eso es todo lo que aprendimos al final del libro, me doy por pagado. Que escuchemos más al Señor. Él está clamando, Él está hablando, Él quiere hablar. Pero necesita recepción y decisión. Está bien que tú escuches, pero también tienes que acusar recibo. Eso es muy importante. Él habla, sí está bien, pero acusa recibo. Ya, Señor, te escuché. Te escuché. Y esto decido. Acusa recibo. No hay nada más terrible, incluso los mensajes de WhatsApp dice, amor, ¿cómo estás? Y pasa el rato. Nada, ni un dedito. ¿Para qué pedir un corazón? Ya es demasiado. Pero un dedito, parece que ya no acusó recibo. El Señor habló y ahora tú tienes que acusar recibo. Tú tomas la decisión. Y si no tienes a Jesús, si tú no tienes a Jesús, esta noche, ¿sabes qué? Te puedes ir con Jesús esta noche. Y puede Jesús derramar su espíritu en tu vida y darte la paz que nunca has tenido en tu vida y el propósito que nunca has tenido en tu vida. Señor, eres tan bueno.